En el video de hoy veremos algunos de los romances famosos que culminaron en tragedia, donde el amor y la tragedia se entrelazaron en una danza eterna. En este cautivador video, exploraremos algunos de los amores más desgarradores e inolvidables de la historia. Cleopatra y Marco Antonio. La historia de Cleopatra y Marco Antonio es una de las historias de amor y política más famosas de la antigüedad. Cleopatra VII fue la última reina del antiguo Egipto y Marco Antonio fue un poderoso general y político romano. Su encuentro tuvo lugar en un momento crucial, cuando Egipto estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Cleopatra, quien ascendió al trono de Egipto a los 18 años, era conocida por su inteligencia, encanto y habilidades políticas. Su reinado comenzó en el año 51 a.C. y se enfrentó a varios desafíos, incluida la expansión de Roma y las rivalidades internas. En el año 41 a.C., Marco Antonio, uno de los 3 miembros del segundo triunvirato romano, junto con Octavio, más tarde conocido como el emperador Augusto, y Lépido, convocó a Cleopatra a la ciudad de Tarso, que en la actualidad es Turquía, para discutir asuntos políticos y asegurar el apoyo de Egipto para su campaña militar contra los partos. Cleopatra llegó a la ciudad en un espectacular despliegue de riqueza y lujo, cautivando a Marco Antonio con su belleza y su ingenio. El encuentro entre ambos fue legendario y se dice que Cleopatra llegó a la ciudad en una barcaza dorada, rodeada de sirvientes disfrazados de dioses y diosas. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio fue apasionado y tumultuoso. Juntos, tuvieron 3 hijos. Sin embargo, la relación de ambos no solo fue impulsada por el amor, sino también por intereses políticos. Cleopatra buscaba proteger su reino y asegurar su legado, mientras que Marco Antonio esperaba usar los recursos de Egipto para fortalecer su posición en Roma. El amorío de Marco Antonio con Cleopatra no fue bien recibido en Roma. Además, sus acciones políticas y militares desataron tensiones con otro miembro del triunvirato, Octavio. En el año 32 a.C., Octavio declaró la guerra a Cleopatra y Marco Antonio, lo que llevó a la famosa Batalla de Accio. La Batalla de Accio, que tuvo lugar en el año 31 a.C., marcó el fin de la relación entre Cleopatra y Marco Antonio. La flota de Marco Antonio fue derrotada por la de Octavio y él creyó erróneamente que Cleopatra había muerto. Profundamente devastado, Marco Antonio se quitó la vida. Cleopatra, tras enterarse de la muerte de Marco Antonio, tomó una decisión trágica. En lugar de caer en manos de Octavio y ser llevada como trofeo a Roma, optó por el suicidio. Se dice que murió por la picadura de una serpiente venenosa, aunque también existen otras versiones de cómo se quitó la vida. Los amantes de Teruel. La historia de los amantes de Teruel es una famosa leyenda de amor trágico que se originó en la ciudad española de Teruel durante la Edad Media. La leyenda cuenta la historia de 2 jóvenes llamados Diego e Isabel. Diego Martínez de Marsilla era un caballero noble y valiente, pero no tenía suficiente riqueza para casarse con Isabel de Segura, una joven noble y hermosa. A pesar de esto, ambos se enamoraron apasionadamente durante su juventud y soñaron con estar juntos. Diego decidió partir en busca de fortuna para poder regresar y casarse con Isabel. Después de años de ausencia, Diego regresó a Teruel, esperando encontrar a Isabel aún soltera y esperando su regreso. Sin embargo, al regresar, descubrió que Isabel estaba a punto de casarse con otro hombre llamado Pedro de Asagra, un caballero adinerado y de alta posición social. Diego se presentó ante Isabel y le confesó su amor y su deseo de casarse con ella. Aunque Isabel aún amaba a Diego, se sintió obligada a casarse con Pedro debido a las presiones sociales y familiares. En un último y desesperado intento por demostrar su amor, Diego le pidió a Isabel un beso antes de su boda. Aunque Isabel todavía sentía amor por Diego, se negó a darle un beso, ya que era ahora la prometida de otro hombre. Trágicamente, Diego murió poco después, devastado por el dolor de perder a su amada. Cuando Isabel se enteró de la muerte de Diego, fue presa de una profunda tristeza y arrepentimiento por no haberle dado el beso que le pidió. El día de su boda, vestida de novia, Isabel visitó la tumba de Diego y, finalmente, le dio el beso que tanto deseaba. Abelardo y Eloísa. La historia de Abelardo y Eloísa es otro famoso romance trágico que tuvo lugar en el siglo XII. Pierre Abelardo, también conocido como Pedro Abelardo, fue un renombrado filósofo,
teólogo y lógico francés, y Eloísa era una joven estudiante brillante y apasionada. Abelardo era un hombre de gran inteligencia y erudición y ganó reconocimiento como maestro y pensador en la Universidad de París. Eloísa, una joven excepcionalmente inteligente, cautivó su atención como estudiante. Pronto, Abelardo se convirtió en el tutor de Eloísa y la instruyó en diversas materias, incluyendo filosofía y teología. A medida que pasaban tiempo juntos, Abelardo y Eloísa se enamoraron apasionadamente, a pesar de la diferencia de edad y del hecho de que él era su maestro. Su romance se desarrolló en secreto, y finalmente, Eloísa quedó embarazada. Para evitar el escándalo, se casaron en secreto, pero mantuvieron su matrimonio en secreto por temor a que afectara la carrera y la reputación de Abelardo. La familia de Eloísa se enteró del matrimonio y se indignó, ya que consideraban que Abelardo no era un partido adecuado para ella debido a su origen humilde. La familia de Abelardo también se oponía a la relación, ya que creían que distraería a Abelardo de sus estudios y su carrera académica. Finalmente, la familia de Eloísa tomó medidas drásticas. Un grupo de hombres, supuestamente enviados por el tío de Eloísa, atacó a Abelardo una noche y lo castró como castigo por su relación con Eloísa. Este acto de violencia marcó un punto de inflexión en su historia de amor. Después del ataque, Abelardo decidió retirarse de la vida pública y se convirtió en monje. Eloísa también ingresó a un convento, aunque su amor por Abelardo nunca disminuyó. A pesar de que estaban separados, continuaron manteniendo una correspondencia apasionada y triste a lo largo de sus vidas. Las cartas de Abelardo y Eloísa son una de las colecciones más conmovedoras y famosas de correspondencia de la Edad Media, donde expresaron sus sentimientos, arrepentimientos y su amor perdurable el uno por el otro. A través de sus cartas, podemos apreciar la profunda conexión emocional que existía entre ellos a pesar de las adversidades y el dolor que enfrentaron. Bonnie y Clyde. La historia de Bonnie Parker y Clyde Barrow es una de las historias de crimen y romance más famosas de la década de 1930 en Estados Unidos. Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Chestnut Barrow fueron dos criminales estadounidenses que se convirtieron en forajidos y ladrones de bancos durante la Gran Depresión. Bonnie Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rouine, Texas, y Clyde Barrow nació el 24 de marzo de 1909 en Allis County, Texas. Se conocieron en 1930 y rápidamente se unieron debido a su atracción mutua y su deseo de escapar de la pobreza y la monotonía de la vida durante la Gran Depresión. La pareja comenzó una serie de robos a pequeña escala, robando tiendas y gasolineras. Con el tiempo, sus crímenes se volvieron más audaces y violentos, robando bancos y asaltando a la policía. Bonnie y Clyde formaron una pandilla criminal que incluía a varios miembros, como W.D. Jones, Henry Madden y otros. La prensa y la opinión pública se sintieron cautivadas por la historia de esta pareja de criminales, en parte debido a su aparente actitud de Robin Hood al robar a los ricos y al sistema bancario que muchos culpaban por la Gran Depresión. A pesar de esta especie de romanticismo de la vida de forajidos, la pandilla cometió múltiples asesinatos y robos violentos en su camino. Sin embargo, su historia llegó a un trágico final. En mayo de 1934, un grupo de agentes del orden, incluido el FBI, rastreó a Bonnie y Clyde hasta Bienville, París, Luisiana. El 23 de mayo, cuando Bonnie y Clyde se encontraban en un auto, los agentes emboscaron el vehículo y abrieron fuego sin previo aviso, matando a la pareja en un intenso tiroteo. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. La historia de Juana la Loca y Felipe el Hermoso está marcada por el amor, la tragedia y la política de la dinastía de los Habsburgo en el siglo XVI. Juana I de Castilla, conocida popularmente como Juana la Loca, nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, España. Era hija de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y hermana de Catalina de Aragón, quien se casaría con Enrique VIII de Inglaterra. Felipe I de Castilla, también llamado Felipe el Hermoso, era el hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña. Nació en 1478 en Brujas, actual Bélgica, y era miembro de la poderosa Casa de los Habsburgo. La unión de Juana y Felipe fue un matrimonio arreglado con fines políticos.
En 1496, cuando ambos tenían aproximadamente 16 y 17 años, se casaron en una ceremonia que tuvo lugar en Lier, en el actual territorio de Bélgica. Esta unión buscaba fortalecer las alianzas políticas entre España y los territorios gobernados por los Habsburgo en Europa. A pesar de ser un matrimonio concertado, Juana y Felipe se enamoraron profundamente y su relación se convirtió en una de las más apasionadas y controvertidas de la época. Se decía que eran una pareja apasionada, pero también tumultuosa. La vida de Juana cambió drásticamente en 1506, cuando su madre, Isabel I de Castilla, murió. Esto llevó a Juana y Felipe a ser proclamados reyes de Castilla y Aragón. Sin embargo, la salud mental de Juana se convirtió en una preocupación para la corte y su padre, Fernando II de Aragón, asumió la regencia en su lugar. El destino de la pareja dio un giro trágico en 1506 cuando Felipe el Hermoso murió repentinamente a la edad de 28 años debido a una fiebre tifoidea. La muerte de Felipe sumió a Juana en una profunda tristeza y desesperación y se dice que lloró y llevó consigo el cuerpo embalsamado de su esposo durante muchos meses. A raíz de la muerte de Felipe, Juana fue recluida en diferentes lugares y se ganó el apodo de la Loca debido a los episodios de desequilibrio mental que manifestaba. Fue privada de su derecho al trono y su hijo, Carlos, futuro emperador Carlos V, se convirtió en heredero de la corona española. Juana la Loca pasó el resto de su vida en reclusión en varios castillos y monasterios hasta su muerte en 1555. Hasta aquí llegamos con este video, esperamos que te haya gustado, suscríbete para más contenido como este, deja un comentario y nos vemos en el próximo video.